Bolivia enfrenta la pandemia del coronavirus y la corrupción. El panorama es bastante desolador y desalentador. Hasta la fecha se han registrado 8.387 casos reportados de coronavirus en todo el territorio nacional boliviano, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Santa Cruz sigue siendo el departamento donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos, con 5.774 contagiados, seguido de Beni con 1.506 casos. En este departamento la mayoría de los hospitales han reportado su colapso, generando desesperación e incertidumbre en la población. Los demás departamentos reportan los siguientes datos. La Paz tiene 423, Cochabamba reporta a la fecha 419, Oruro 159, Potosí 46, seguido de Chuquisaca con 25, Pando con 13 y Tarija con 22. El número total de víctimas fatales de la pandemia en Bolivia asciende a los 293 casos. En tanto, del total de contagiados solo se dio cuenta de la recuperación de 738 quienes recibieron el alta médica, posicionando a Bolivia por segundo mes consecutivo como uno de los países con menor índice de recuperados del continente americano, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. A casi 70 días de que el gobierno de facto de Bolivia determinara el inicio de la cuarentena total en todo el territorio nacional, con el principal objetivo de ganar tiempo para adquirir el equipamiento médico necesario para los hospitales para atender a los pacientes críticos que se enfermen con el virus. Hasta la fecha no ha llegado un solo respirador apto para ser utilizado en las unidades de terapia intensiva. Lo que empeora la situación es que se han descubierto escandalosos e inauditos hechos de corrupción, considerando el contexto expuesto, puesto que el pasado 14 de mayo la presidenta Yanine Áñez ha entregado 170 ventiladores pulmonares que, al margen que no sirven para las UTIs, fueron comprados con un sobreprecio de más de 3 millones de dólares. El hecho se ha develado luego de que el gerente general de la empresa española GPA Innova Sarsanedas, en una entrevista con un medio radial, revelara que los mismos fueron vendidos en 6.600 euros la unidad a los intermediarios que realizaron la venta final al Estado boliviano en más de 28.000 dólares. Es decir, el Estado boliviano pagó 4.7 millones de dólares por estos 170 respiradores, razón por la que se han iniciado las investigaciones preliminares para establecer responsabilidad sobre este hecho, basados en pruebas contundentes donde se devela que el mismo exministro de Salud, Marcelo Navajas, instruyó la compra de estos cuestionados ventiladores pulmonares, dando precisiones de marca, modelo y la empresa que proveería. Se ha dispuesto su detención preventiva, además que también se ha enviado a la cárcel al director administrativo del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y a Fernando Humérez, quien ha sido catalogado como testigo clave en este caso porque sirvió de intermediario. En sus declaraciones, el exministro de Salud de Bolivia ha señalado responsabilidad por esta situación a la misma presidenta Yanine Áñez y al ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien, dicho sea de paso, se encuentra muy cuestionado por la detención ilegal y extrajudicial del juez Hugo Huacani, quien investiga este caso de corrupción. La autoridad judicial fue aprehendida por efectivos policiales instantes previos a realizar la audiencia de medidas cautelares del caso en cuestión. Según se ha podido establecer, la detención de Huacani en todo caso ha sido ordenada por el mismo Ministerio de Gobierno y se ha motivado en la orden de aprehensión que ha firmado el director de análisis criminal de la policía, el cual, para aclarar la situación, no tiene tuición alguna de emitir aprehensiones, puesto que las leyes bolivianas, basadas en el Estado de Derecho, establecen que los únicos que pueden ordenar esta acción son la Fiscalía y el órgano judicial.
El ministro Murillo también en las últimas horas se ha visto envuelto en otro hecho cuestionable, puesto que se ha difundido en los medios de comunicación y redes sociales un video donde se evidencia que la autoridad mencionada ha ordenado que cambien el color de las paredes del hospital de Montero de azul a verde, causando que se retrase la entrega de este hospital en más de 2 meses. Se debe resaltar que este municipio es uno de los más golpeados por el virus, razón por la que incluso se ha ordenado su militarización. Finalmente, este caso ha sido declarado en reserva por la Fiscalía de Bolivia, razón por la que no se tienen más datos, además que el gobierno de facto, de manera inadmisible, ha decidido por decreto que los reportes de compras, insumos y equipos para combatir la pandemia no sean públicos. Todas estas acciones se dan en un contexto político bastante tenso por la exigencia de algunos sectores de la población que piden la realización de elecciones luego de que éstas fueran pospuestas sin fecha por segunda vez desde el 3 de mayo. En tanto, el Senado boliviano el pasado 1 de mayo ha promulgado, a pesar de la negativa y la oposición de Áñez, a la convocatoria a elecciones generales para el 2 de agosto, pero la misma no ha sido oficializada por el órgano electoral boliviano. A ello se suma que existe una fuerte tensión por el ultimátum que dio el comandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, al Parlamento para que aprueben los ascensos a generales, advirtiendo que podrían asumir acciones. El plazo que dieron venció ayer y de momento no se pronunciaron. Finalmente, se debe resaltar que durante estos últimos 6 meses que asumió el gobierno de facto de Yanine Áñez, se han venido denunciando hechos de corrupción bastante graves, como trasladar a familiares y allegados de la presidenta para presenciar el cumpleaños de su hija, hasta el desfalco escandaloso de Entel, YPFB y el caso respiradores. Gracias por permitirnos romper el cerco mediático que vive Bolivia, puesto que la libertad de expresión y prensa siguen coartadas y esto tiene que ser de conocimiento de la comunidad internacional.